Mi nombre es Stephanie Wilson y tengo 28 años. Estaba pasando la fuente de la salsa a mi hermano Jason cuando papá, de manera casual, preguntó si el dinero había ayudado con mi situación. La mesa quedó en silencio. Me detuve, confundida, y respondí, ¿qué dinero? La mano de papá se congeló en el aire, aún sujetando el tazón de puré de papas. Su rostro se despojó de color. Me giré para mirar a mamá, cuyos dedos comenzaban a temblar alrededor de su copa de vino. Ni siquiera podía pretender no saber a qué se refería. Fue entonces cuando supe que algo muy malo estaba pasando antes de continuar con esta historia. Déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios abajo. Si alguna vez has descubierto un secreto familiar en el peor momento posible, dale like al video y suscríbete para escuchar más historias como la mía. Créeme, lo que pasó después cambió todo lo que pensaba saber sobre mi familia. Para entender por qué ese momento en la mesa se sintió como si una bomba hubiera estallado, necesitas saber un poco sobre mi familia. Soy profesional en finanzas y vivo en Boston, o al menos lo hacía hasta hace 3 meses. Me mudé de mi ciudad natal, Bellington, Vermont, hace 6 años después de la universidad. Decidida a triunfar por mi cuenta en la gran ciudad. Mi relación con mis padres siempre ha sido algo tensa, especialmente con mi madre, Karen. No me malinterpretes, nos amamos, pero siempre ha habido una corriente subyacente de tensión entre nosotras. Ella quería que me quedara cerca de casa, mientras que yo estaba desesperada por demostrar que podía tener éxito sin su ayuda. Mi padre, Thomas Wilson, construyó su empresa de construcción desde cero. Siempre ha sido orgulloso, práctico y directo, eso pensaba yo. Mamá era la clásica ama de casa, voluntaria en la iglesia y manteniendo a la familia funcionando sin problemas. Parecían ser el equipo perfecto a simple vista, pero siempre hubo momentos de tensión que no lograba entender cuando era niña. Hace 6 meses. Mi vida independiente y cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. La firma de inversiones en la que trabajaba pasó por una reestructuración masiva y, a pesar de que mis evaluaciones de desempeño eran excelentes, me despidieron junto con el 30% de nuestro departamento. El momento no podría haber sido peor, acababa de firmar un contrato de arrendamiento para un apartamento más caro y financiar un coche modesto pero nuevo. El orgullo es algo peligroso. En lugar de ser honesta sobre mi situación, seguí pretendiendo que todo estaba bien durante nuestras llamadas semanales. No quería ser la fracasada que volvía arrastrándose a casa. Les dije que estaba pasando a una nueva oportunidad, mientras que, en realidad, estaba quemando mis ahorros a un ritmo alarmante. Tuve que hacer recortes drásticos. Primero, subarrendé mi hermoso apartamento en el centro y me mudé a un pequeño estudio en un vecindario cuestionable. Las ventanas temblaban cuando pasaban los camiones y el vecino de arriba parecía practicar danza irlandesa a medianoche. Vendí mi coche casi nuevo y empecé a tomar el autobús. La ropa de trabajo de diseñador fue a tiendas de consignación y las comidas se convirtieron en un deprimente desfile de ramen y sándwiches de mantequilla de maní. Lo que nadie sabía era que, también, estaba lidiando con algunos problemas de salud. No eran cosas que pusieran en peligro mi vida, pero el estrés me provocaba migrañas incapacitantes que a veces me dejaban sin poder salir de la cama durante días. Sin seguro médico, los medicamentos eran caros, pero no tomarlos no era una opción si quería funcionar durante las entrevistas de trabajo. La casa de mis padres, donde nos reunimos para esa fatídica cena, es una hermosa casa de estilo colonial, con un porche envolvente. Entrar por la puerta siempre es como retroceder en el tiempo, las mismas fotos familiares a lo largo de la escalera. El mismo olor a las velas de manzana y canela que mamá siempre hace. Es el tipo de estabilidad que tanto deseaba como rechazaba. Jason, mi hermano mayor por 2 años, llegó con su esposa Megan justo antes que yo. Ellos viven a unos 45 minutos de distancia y tienen la vida perfecta, buenos trabajos, una casa linda y esperan a su primer hijo. Jason trabaja para la empresa de papá, El Camino, que se esperaba que siguiera pero que rechacé. Siempre ha existido una competencia tácita entre nosotros, alimentada por lo que percibía como el favoritismo de mis padres hacia él. Después de todo, él se quedó cerca. Se unió al negocio familiar y se casó con su amor de la secundaria. Yo era la rebelde que rompió el molde durante nuestros saludos en el vestíbulo. Noté algo extraño, Jason no podía mirarme a los ojos y Megan estaba siendo excesivamente amable, preguntando por mi apartamento y trabajo con un interés poco habitual. En ese momento, lo atribuí a las hormonas del embarazo que la hacían más emocional, pero al mirar hacia atrás, los signos estaban ahí. La familia Wilson siempre ha sido excelente en mantener secretos. Es nuestro superpoder tóxico disfrazado de protegernos mutuamente.
no discutimos los problemas hasta que se convierten en catástrofes. Evitamos las conversaciones difíciles con prácticas que hemos perfeccionado. Pretendemos que todo está bien cuando claramente no lo está. Es una danza que todos hemos perfeccionado, esquivando minas terrestres de la verdad con precisión, coreografiada. Poco sabía yo que esa noche sería cuando todas nuestras fachadas cuidadosamente construidas finalmente se desplomarían a nuestro alrededor. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 6:30 p.m., la hora obligatoria para nuestras cenas familiares mensuales. Estas reuniones se habían convertido en una tradición después de que me mudara a Boston. Una manera de mamá de asegurarse de que aún nos conectáramos como familia a pesar de la distancia física entre nosotros. El aire de la tarde estaba fresco, típico de principios de octubre en Vermont, y los árboles de arce que bordeaban el camino de entrada ya comenzaban su espectacular transformación de color. Stephanie, llegaste justo a tiempo, me llamó mamá desde el porche, limpiándose las manos en su delantal. Me abrazó fuertemente, manteniéndome un momento más de lo habitual. Cuando se apartó, noté que sus ojos escaneaban mi rostro con una intensidad inusual. ¿Has perdido peso?, preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. Forcé una risa. Solo he estado ocupada con el trabajo. Ya sabes cómo es durante las revisiones trimestrales. La mentira salió fácilmente. En realidad, los alimentos más baratos y el estrés se habían hecho que mi ropa quedara más suelta. Papá apareció de su estudio, saludándome con su habitual palmada en el hombro. Aquí está mi chica de la ciudad, ¿cómo te trata esa jungla de concreto? No me puedo quejar. Respondí con una sonrisa ensayada. La firma me tiene ocupada. Mientras nos dirigíamos a la sala de estar, donde Jason y Megan ya estaban acomodados con bebidas, noté que mamá desaparecía en la cocina con una frecuencia inusual. Cada vez que regresaba, su sonrisa parecía más forzada. Seguía reorganizando la bandeja de aperitivos, aunque nadie la tocaba de entonces. Steph, ¿cómo va esa oficina tan elegante tuya?, preguntó Jason, agitando su whisky. ¿Todavía tienes esa vista del puerto? Asentí, tomando un gran sorbo de vino. Está genial, no ha cambiado nada. Excepto que no había visto esa oficina en meses y la empresa, en realidad, ya se había mudado antes de los despidos. Mamá dejó caer un posavasos, sobresaltándose por el pequeño ruido que hizo al caer sobre el suelo de madera. Perdón, estoy torpe esta noche, murmuró. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras lo recogía. Papá parecía ajeno, comenzando a contar una historia sobre un cliente difícil en su empresa de construcción. Pero yo vi como mamá le echaba miradas extrañas durante toda la conversación. Cada vez que surgían temas financieros, como el nuevo restaurante que Jason y Megan habían probado o el aumento en el costo de los suministros para bebés, mamá rápidamente cambiaba de tema. Cuando finalmente nos movimos al comedor, la tensión era palpable. La mesa estaba puesta con la mejor porcelana de mamá y los buenos cubiertos, los que se reservan para el Día de Acción de Gracias y Navidad, no para nuestras cenas mensuales habituales. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, señalando la vajilla. Elegante, no hay ocasión, respondió mamá demasiado rápido. Solo quería usarlos, no deberían quedarse en el gabinete recogiendo polvo. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, noté que Megan le lanzaba miradas significativas a Jason, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Papá aclaró la garganta repetidamente, un hábito nervioso que tiene desde que era niña. Entonces, Stephanie, comenzó papá mientras pasaba la ensalada. Jason me dice que los bienes raíces en Boston están cada vez más caros. ¿Tu vecindario sigue tratándote bien? Asentí, con la boca llena de ensalada, para evitar entrar en detalles. En realidad, mi nuevo vecindario ya había tenido 2 robos en mi calle. Sabes, si alguna vez quieres volver a casa por un tiempo, tu habitación siempre está disponible, intervino mamá sin mirarme a los ojos. Estoy bien, mamá, de verdad, insistí, molesta por la sugerencia tan familiar. Mi carrera está en Boston, claro que sí, dijo rápidamente. Solo digo que las opciones son buenas. Cuando la conversación giró hacia la boda de mi prima Eliza, sentí que mi estómago se apretaba. El evento de destino en Hawái estaba completamente fuera de mi presupuesto actual. No solo por los vuelos y el hotel, sino por el esperado regalo de la lista, donde el artículo más barato costaba $200. Tal vez no pueda asistir a la boda. Admití, a regañadientes, que el trabajo está realmente ajetreado en este momento, pero tu familia. Mamá protestó. Eliza se sentiría devastada. Lo sé. Pero algunos proyectos no se pueden reprogramar. Otra mentira. Podemos ayudar. Con el vuelo, ofreció papá de manera casual. Considéralo un regalo anticipado de Navidad. No, gracias. Respondí con firmeza. Puedo manejar mis propios gastos. Mamá y papá intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Jason levantó una ceja hacia Megan.
que de repente se mostró muy interesada en untar su pan mientras servían el plato principal, el famoso pot roast de mamá con verduras de su jardín. La charla casual se volvía cada vez más tensa. Papá preguntó por mis inversiones, un tema en el que nunca antes había mostrado interés. Mamá seguía llenando mi copa de vino e insistía en que tomara segundos, luego terceros de todo. Jason hizo un comentario extraño sobre cómo la comunicación es importante en las familias, lo cual pareció salir de la nada. Con cada minuto ¿qué pasaba? La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. El aire estaba cargado, como la pesadez antes de una tormenta. Todos parecían estar esperando que algo sucediera, y entonces, cuando iba a tomar la sal, sucedió. Papá pasaba el tazón de puré de papas hacia mí. Sus manos curtidas tan firmes como cuando me enseñaba a colocar un anzuelo hace 20 años. El comedor estaba lleno con los cómodos sonidos de los cubiertos chocando contra la porcelana de mamá y el reloj de abuelo, marcando el paso del tiempo en el pasillo. Jason acababa de terminar de contar una historia sobre un cliente en el trabajo, y un breve silencio se instaló sobre la mesa. Fue entonces cuando papá preguntó, tan casual como si comentara sobre el clima, pero con palabras que harían crujir los cimientos de nuestra familia. Entonces, Steph dijo, su voz ligera pero sus ojos curiosos. El dinero ha estado ayudando con tu situación. Karen mencionó que podrías necesitar un poco más el próximo mes. El tiempo pareció ralentizarse. El tazón de papas flotaba entre nosotros mientras mi cerebro procesaba sus palabras. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué situación? Le había contado mamá sobre. ¿Qué dinero? Pregunté. Genuinamente confundida. El cambio en la habitación fue inmediato y dramático. La mano de papá se congeló a mitad del pase. El tazón de papa suspendido en el aire. Su rostro pasó de una simple consulta a una chocante realización en segundos. Sus ojos se abrieron de par en par y el color se drenó de sus mejillas. Se veía como alguien que acaba de pisar una mina terrestre y escuchó el clic debajo de su pie. Me giré hacia mamá, cuya reacción fue aún más reveladora. El vaso de agua que estaba levantando hacia sus labios se detuvo a mitad de camino. Un pequeño temblor hizo que se formaran ondas en su superficie. Su rostro, normalmente tan sereno y listo para una sonrisa evasiva, se arrugó momentáneamente antes de que intentara recuperarse, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto, ese destello de pánico, culpa y algo más, miedo. Karen, la voz de papá, había bajado un tono, ahora dirigida a mamá. Con una pregunta que solo estaba implícita en su nombre, mamá dejó el vaso de agua con exagerada lentitud, como si pudiera explotar si se manejaba demasiado rápido. Su lápiz labial había dejado una perfecta marca roja en el borde del cristal. No pudo mirarme a los ojos ni a los de nadie. Solo me refería al paquete de cuidado que intenté enviar. Semanalmente, intentó explicar. El que envié el mes pasado. Con la granola casera y esos calcetines que te gustaron. La excusa era tan delgada como el papel y todos lo sabíamos. El ceño fruncido de papá y su mandíbula apretada dejaban claro que él tampoco se la estaba creyendo. Jason y Megan intercambiaron miradas cargadas a través de la mesa. La mano de mi hermano se movió para cubrir la de su esposa. Un gesto de solidaridad que solo confirmaba mi creciente sospecha de que todos en esta mesa sabían algo que yo no. Mamá, dije. Mi voz sonando extraña y distante en mis propios oídos. ¿Qué dinero está mencionando papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina, el tic-tac del reloj de abuelo, de repente intrusivo. Afuera, un coche pasó, sus faros iluminando brevemente nuestro congelado tabló a través de las cortinas del comedor. No es nada, en realidad, dijo finalmente mamá. Su voz inusualmente aguda. Extendió la mano para tomar las judías verdes, derrapando el salero por la prisa. Oh, qué torpe soy. Vamos a disfrutar de la cena, ¿de acuerdo? Hice tu pastel de chocolate favorito para el postre. Papá dejó el tazón de papas con deliberada lentitud. Karen, dijo otra vez, esta vez con una advertencia inconfundible en su tono. ¿Qué has estado haciendo? La fachada de mamá finalmente se rompió por completo. Su mano voló a su garganta, los dedos temblando nerviosamente sobre su collar. Thomas, por favor, no ahora, susurró ella. Sí, ahora, insistí, mi confusión rápidamente transformándose en ira. ¿De qué dinero hablas? Alguien me ha estado enviando dinero. La tensión se había vuelto insoportable. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. El rostro de papá había pasado de la sorpresa a algo que parecía decepción. Jason, de repente, estaba muy interesado en su pot roast. Cortándolo en pedazos cada vez más pequeños, creo que, dijo Megan suavemente, rompiendo el silencio. Todos ustedes necesitan hablar sobre esto. La silla de mamá chirrió bruscamente contra el piso de madera cuando se levantó abruptamente.
Necesito revisar el pastel, murmuró, casi tropezando por su prisa al escapar hacia la cocina mamá. La llamé, pero ella ya se había ido, papá. Puso su cabeza entre sus manos brevemente antes de mirarme con unos ojos que, de repente, parecían más viejos y cansados. Stephanie, dijo en voz baja, creo que tu madre ha estado guardando secretos de los dos. La cena familiar perfecta se había transformado en algo irreconocible en cuestión de segundos. Con una sola pregunta. La ilusión cuidadosamente mantenida, de normalidad se había hecho pedazos, revelando la verdad que aparentemente todos, menos papá y yo, conocían. Me aparté de la mesa, mi apetito completamente desaparecido. Voy a hablar con mamá, anuncié, mi voz más firme de lo que me sentía, mientras caminaba hacia la cocina. Escuché a Jason murmurarle a papá. Le dije que esto pasaría eventualmente. Lo que sea que sea. Estaba a punto de descubrirlo y empujé la puerta oscilante hacia la cocina y encontré a mamá reorganizando frenéticamente los platos de postre que ya estaban perfectamente alineados. Sus manos temblaban tanto que la porcelana tintineaba. No levantó la vista cuando entré, aunque seguramente me escuchó. Mamá, dije con firmeza, plantándome en el centro de la cocina. Mírame. Ella siguió arreglando los platos. El pastel necesita unos minutos más para enfriarse. Debería haberlo hecho antes, pero me distraje con mamá, mi voz se hizo más aguda de lo que esperaba. Pero funcionó. Finalmente se detuvo y se giró hacia mí, aunque sus ojos estaban enfocados en algún lugar sobre mi hombro, en lugar de encontrarse con los míos. ¿Qué dinero estaba mencionando papá? No es nada, querida, solo un malentendido, dijo, mientras sus dedos tocaban nerviosamente el borde de su delantal. No hagas eso, le dije, sintiendo que mi frustración aumentaba. No pretendas que esto no es nada cuando claramente es algo lo suficientemente grande como para que todos en esa mesa actúen como si estuviéramos en un funeral en lugar de una cena familiar. La puerta de la cocina se abrió de nuevo cuando papá entró, su expresión grave, su postura usualmente confiada disminuida. Karen, dijo en voz baja, dile. El rostro de mamá se arrugó por un momento. Pensé que podría salir corriendo de la habitación, pero en lugar de eso, sacó una silla de cocina y se hundió en ella. Solo estaba tratando de ayudar, susurró. Papá se acercó a mí, su presencia sólida pero de alguna manera incierta. ¿Cuánto le has estado enviando, Karen? 2,000 al mes, admitió mamá. Tan en silencio que casi no la vi. Desde mayo. El suelo parecía moverse bajo mis pies. 2,000 cada mes. Agarré el mostrador para apoyarme. Esos son $10,000. ¿De dónde sacarías ese tipo de dinero? $12,000, en realidad, corrigió mamá. Aún sin mirarme, envié un poco extra en julio para tu cumpleaños. La respiración rápida de papá me indicó que esta era una noticia para él también. ¿De dónde, Karen? No tenemos ese tipo de ingresos disponibles. Los ojos de mamá finalmente se encontraron con los míos, llenos de lágrimas y algo que parecía ser amor desesperado. Vendí mi joyería de mamá, la colección antigua que estábamos guardando para la boda de Stephanie algún día, y algo de la plata que estaba en el gabinete. ¿La joyería de la abuela? Susurré, atónita. Esas piezas eran reliquias familiares pasadas de generación en generación. Mamá siempre había hablado de ellas con reverencia, prometiendo que serían mías algún día para mi día especial. ¿Vendiste reliquias familiares sin discutirlo conmigo? La voz de papá había adquirido un tono peligroso, bajo y firme. No pensaba que lo entenderías, respondió mamá. Un atisbo de desafío entrando en su tono. Nuestra hija necesitaba ayuda, no pedí ayuda, exclamé, mi sorpresa dando paso a la confusión y la ira. Ni siquiera sabía sobre este dinero. ¿Cómo lo estás enviando? Depósitos directos a tu cuenta corriente, dijo mamá. Lo configuré a través del banco el primer día de cada mes. Saqué el teléfono con las manos temblorosas, abriendo mi aplicación bancaria. Y ahí estaban, depósitos mensuales etiquetados solo como un crédito. Había supuesto que eran bonificaciones retrasadas o reembolsos de gastos de mi antiguo empleador. Nunca molestándome en investigar más porque había estado tan desesperada por el dinero. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, mi voz quebrándose. Eres tan orgullosa, Stephanie, dijo mamá, secándose una lágrima. No hubieras aceptado ayuda, incluso cuando te la ofrecimos directamente. ¿Recuerdas cuando tu coche necesitaba reparaciones el año pasado o cuando te subieron el alquiler? Siempre dices que estás bien, que puedes manejarlo. La puerta de la cocina se abrió de nuevo y Jason apareció, su expresión sombría. Sabía, dijo señalando hacia mamá, lo de que perdiste el trabajo. Ella lo sabía desde hace meses, me sentí como si me hubieran abofeteado. Y Liza me lo dijo. Murmuró. Mamá admitió que te vio salir de una oficina de desempleo cuando estaba en Boston para esa conferencia en mayo. Estaba preocupada por ti.
Así que todos me han estado mintiendo, pretendiendo que no sabían que estaba luchando mientras secretamente me enviaban dinero. La traición fue profunda, empeorada por la realización de que mi orgullo había creado esta situación. ¿Y tú también lo sabías? Le pregunté a Jason. Él asintió lentamente. Mamá me pidió que no dijera nada. Dijo que solo te avergonzaría y tú estabas bien con que ella vendiera reliquias familiares. Con mentirle a papá, Jason tuvo la dignidad de verse incómodo. Le dije que no estaba bien. Por eso he estado ayudándola con algo del dinero durante los últimos 2 meses. La cabeza de papá se levantó de golpe. Le has estado dando dinero a tu madre para enviárselo a Stephanie. Alguien tenía que hacerlo, replicó Jason. Después de que mamá se quedó sin cosas que vender, estaba hablando de sacar un préstamo contra la casa. Papá no pudo terminar la frase. Se hundió en una silla frente a mamá, viéndose completamente derrotado. Karen, ¿cómo pudiste tomar estas decisiones sin mí? Porque hubieras dicho que no, respondió mamá simplemente. Stephanie necesitaba ayuda, ¿no lo sabes?, replicó papá, su voz elevándose. No me diste la oportunidad de decir nada, porque no me lo dijiste como me dijiste sobre los problemas del negocio. Mamá le respondió inesperadamente. ¿De qué estás hablando? El segundo préstamo hipotecario que sacaste sobre la casa el año pasado. Las deudas de la tarjeta de crédito. Pensaste que no lo notaría. Observé asombrada como mis padres se miraban como si fueran extraños. Jason se recostó contra el marco de la puerta, sin sorprenderse por esta nueva revelación. La empresa tenía un problema temporal de flujo de efectivo, dijo papá rígidamente. Ya se resolvió, mira. Mamá levantó las manos. Por eso no te dije nada sobre ayudar a Stephanie. Tú tampoco me dices cuando hay problemas. La realización me golpeó como un golpe físico. Mi aparentemente sólida y estable familia estaba construida sobre harines movedizas. Todos estábamos guardando secretos, todos pretendiendo, todos con miedo de ser vulnerables entre nosotros. Revisé mi cuenta todos los días, dije en voz baja, devolviendo la atención a todos. Vi esos depósitos, solo que pensé que eran del trabajo. Nunca lo cuestioné porque necesitaba tanto ese dinero. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. ¿Sabes lo que es eso? Estar tan desesperada que cuando el dinero aparece misteriosamente en tu cuenta, ni siquiera lo cuestionas porque solo estás aliviada de poder pagar el alquiler ese mes. Mamá se levantó e intentó acercarse a mí. Pero me eché atrás. ¿Por qué no me lo pediste?, exclamé. ¿Por qué tanto secreto? ¿Lo hubieras aceptado si supieras que venía de vender la joyería de mi madre?, preguntó mamá suavemente. La verdad era que no lo habría aceptado. Mi orgullo lo habría impedido, incluso mientras luchaba por mantener la electricidad encendida. Esa no era tu decisión. Dije finalmente. Me quitaste la opción. Soy tu madre, respondió ella como si eso explicara todo. No podía verte sufrir. Entonces mentiste. Todos mintieron, dije, mirando a mi familia, mamá con su desesperada necesidad de ayudar, papá con los problemas de negocio que había ocultado. Jason con su complicidad y el engaño. Se supone que debemos ser una familia. Lo somos, dijo papá cansadamente, una familia con serios problemas de comunicación. El pastel de chocolate que mamá había estado tan preocupada por hacer permanecía olvidado sobre el mostrador, su perfecto glaseado, burlándose de nuestra familia imperfecta. Mientras nos quedábamos en la cocina, rodeados por los restos de nuestros secretos, me di cuenta de que habíamos llegado a un punto de inflexión. Lo que sucediera a continuación nos rompería por completo o nos obligaría a reconstruir algo más honesto desde las ruinas. Migramos de nuevo al comedor en silencioso acuerdo. La cena olvidada enfriándose en nuestros platos. El aire se sentía pesado con palabras no dichas y pretensiones rotas. Me senté lentamente, sintiendo como si hubiera envejecido años en solo unos minutos. Creo que, dijo papá, rompiendo el silencio opresivo. Es hora de que pongamos todas nuestras cartas sobre la mesa. No más secretos. Jason aclaró la garganta. Ya que estamos siendo honestos, yo también tengo algo que decir. Miró a Megan, que asintió con ánimo. He resentido como mamá siempre parece encontrar excusas para Stephanie. Siempre ha sido así. Cuando decidió mudarse a Boston en lugar de unirse al negocio familiar, cuando se pierde eventos familiares por trabajo y ahora este dinero secreto. He trabajado junto a papá durante años, construyendo esta empresa, quedándome cerca de casa, haciendo todo bien, según el manual de la familia Wilson, y aún así, de alguna manera. Stephanie recibe un trato especial. ¿No es cierto?, protestó mamá débilmente. Sí es cierto, insistió Jason. Vendiste la joyería de la abuela, joyería que ha estado en la familia por generaciones. Mientras tanto, cuando Megan y yo necesitábamos ayuda con el pago inicial de nuestra casa,
Nos diste un préstamo con un cronograma de pagos y intereses. Lo miré, genuinamente sorprendida. Nunca pedí trato especial. No tenías que hacerlo, replicó amargamente. Siempre fuiste la favorita de mamá. Mamá, exclamó ella, está bien, Karen. Intervino papá con la voz cansada. Sí, vamos. Aclarar el aire, vamos a aclararlo de verdad. Sugirió hacia Jason. Tu madre siempre se preocupó más por Stephanie porque vio en ella lo que era ella misma. Independiente, decidida a hacerlo sola. Y tú siempre has sido más como yo, práctico. Arraigado en la familia y la tradición. Entonces, estás diciendo, ¿que también tienes favoritos? Desafió Jason. Papá suspiró pesadamente. Estoy diciendo que somos humanos. Nos conectamos de manera diferente con cada uno de ustedes. Eso no significa que queramos más a uno que a otro. Intenté procesar esta revelación mientras lidiaba simultáneamente con el conocimiento de que mi madre me había estado apoyando en secreto durante meses. Aún no entendía por qué había tanto secretismo. ¿Por qué no podíamos hablar entre nosotros? Porque eso no es lo que los Wilson hacen, dijo papá con una amargura inesperada. No discutimos los problemas, los arreglamos en silencio y seguimos adelante o pretendemos arreglarlos. Es cierto, añadió mamá suavemente. Papá la miró con dureza. ¿Qué se supone que significa eso? Las manos de mamá se retorcieron en su regazo. Significa que hay cosas de las que no hemos hablado en años, Thomas. Cosas importantes. ¿Cómo qué? Pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Como el hecho de que tu padre y yo hemos estado durmiendo en dormitorios separados durante el último año, dijo mamá. Con la voz apenas por encima de un susurro. La revelación fue como un golpe físico. Mis padres, que siempre había visto como una unidad, un equipo, separados bajo el mismo techo. ¿Por qué? Logré preguntar. Porque tu madre sigue tomando decisiones unilaterales, sin consultarme, dijo papá con frustración evidente en su voz. Como vender reliquias familiares o enviarte miles de dólares a tus espaldas, porque tu padre trabaja constantemente. Y no me ha visto en años, replicó mamá, con años de resentimiento, burbujeando hacia la superficie. Está físicamente presente, pero mentalmente siempre está en el sitio de construcción. Yo trabajo para proveer para esta familia. El puño de papá golpeó la mesa, haciendo que los platos saltaran. No necesitamos provisiones, Thomas. Te necesitamos a ti, dijo mamá, su voz quebrándose en la última palabra. Megan, que había estado en silencio durante la mayor parte de todo esto, colocó suavemente su mano sobre la mesa. Creo que lo que estamos viendo aquí es un patrón, dijo suavemente. Todos en esta familia tienen miedo de admitir cuando necesitan ayuda o cuando algo está mal. Todos la miramos a esta familiar algo externa que de alguna manera veía nuestra disfunción más claramente que nosotros. Stephanie no admitió que perdió su trabajo, continuó Megan. Karen no podía ofrecer ayuda directamente. Así que envió dinero en secreto. Thomas ocultó los problemas del negocio. Jason resentía a Stephanie, pero nunca lo dijo directamente. Todos tienen tanto miedo de parecer vulnerables que han creado esta red de secretos. Sus palabras flotaron en el aire. Incómodas pero indudablemente ciertas, no le conté a nadie sobre perder mi trabajo porque me daba vergüenza, admití, mi voz pequeña. Pensé que, se suponía que yo debía ser la exitosa, demostrando que dejar el hogar había sido la decisión correcta. Y no les dije que sabía porque temía que me alejaran completamente si ofrecía ayuda directamente. Siempre has sido tan independiente. Incluso cuando eras pequeña, nunca querías ayuda para atarte los zapatos o cerrar tu abrigo, dijo mamá. No le dije a nadie sobre las dificultades del negocio porque se supone que soy la proveedora. La Roca, añadió papá en voz baja. El negocio es lo que da seguridad a esta familia. Y nunca dije nada sobre sentirme como el segundo mejor porque quejarme parecía desagradecido cuando tenemos tanto, concluyó Jason. Nos sentamos en silencio. El peso de estas confesiones cayendo sobre nosotros. Generaciones de patrones de comunicación deficiente de repente estaban al descubierto, el legado tóxico del silencio bien intencionado. Mis padres eran igual. Dijo finalmente mamá. Mi padre perdió su trabajo cuando yo tenía 12, pero fingieron que todo estaba bien durante meses. Seguíamos yendo a restaurantes y comprando ropa nueva, mientras secretamente vendían sus pertenencias y drenaban sus ahorros. Cuando finalmente perdimos la casa, fue un shock completo para mí. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que mis hijos experimentaran esa clase de devastación repentina. Entonces, en su lugar, creaste otro tipo de engaño, observé. No de manera cruel. Pensé que estaba susurró mamá. Mi padre era igual, añadió papá inesperadamente. Nunca hablaba de los problemas, solo los solucionaba. Cuando se enfermó, lo ocultó de todos hasta que literalmente colapsó en el trabajo. Para ese entonces, el cáncer ya se había extendido demasiado como para tratarlo efectivamente.
Las piezas comenzaban a encajar. La disfunción de nuestra familia no había comenzado con nosotros, se había heredado, pasada como una reliquia, más duradera que la joyería de la abuela. ¿Entonces qué hacemos ahora?, preguntó Jason. La ira en su voz reemplazada por algo más vulnerable. ¿Cómo rompemos el ciclo? Empezamos diciendo la verdad, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. Toda la verdad. No importa lo incómoda que sea. Respiré hondo. He tenido migrañas incapacitantes durante meses. Por el estrés. A veces no puedo levantarme de la cama durante días. La medicación cuesta una fortuna sin seguro, pero sin ella no puedo funcionar lo suficiente para buscar trabajo de manera efectiva. Mi socio de negocios quiere comprarme, confesó papá. La empresa no está bien. No lo ha estado durante años. He estado trabajando 70 horas a la semana tratando de mantenerla a flote. He estado pensando en regresar a la enseñanza, dijo mamá. Los quiero a todos. Pero necesito algo que sea solo mío. A veces me siento invisible. Megan y yo hemos estado en terapia de pareja durante 6 meses, admitió Jason. El bebé no estaba planeado y hemos estado luchando para adaptarnos a la idea. Uno por uno, descargamos nuestras cargas. Nuestros miedos, nuestras luchas secretas. Con cada confesión, el aire parecía despejarse un poco más, haciendo espacio para que algo nuevo creciera en el espacio entre nosotros, algo honesto que aunque doloroso. Finalmente más saludable que los cómodos ojos con los que habíamos estado viviendo. A medida que nuestras revelaciones se agotaban gradualmente, una extraña calma se asentó sobre el comedor. La porcelana fina que mamá había sacado permaneció en gran parte intacta, la comida fría y olvidada. Ninguno de nosotros tenía mucho apetito ya. Creo que deberíamos mudarnos a la sala de estar, sugirió papá, su voz más cómoda, después de haber hablado abiertamente en la última hora más de lo que probablemente había hecho en años. Más cómodo allí. Migramos en silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. La familiar sala de estar con su sofá de cuero gastado y la butaca, donde papá nos leía cuentos antes de dormir cuando éramos pequeños, parecía territorio neutral después del campo de batalla de la mesa del comedor. Me acurruqué en la esquina del sofá, repentinamente agotada. Mamá se sentó cerca, pero dejó espacio entre nosotros, respetando la barrera invisible que mi dolor había erigido. Papá tomó su yuchel butaca, mientras Jason y Megan se acomodaron en el obeseat. No sé si estar enojada o agradecida, finalmente dije, rompiendo el silencio. Parte de mí está furiosa porque fuisteis detrás de mi espalda, porque todos sabíais que estaba luchando y fingíais no saberlo, pero otra parte reconoce que sin ese dinero probablemente estaría sin hogar ahora. Las manos de mamá se retorcieron en su regazo. Yo nunca quise traicionar tu confianza, Stephanie, susurró. Solo que no pude soportar saber que estabas en problemas y no hacer nada. Pero me quitaste mi capacidad de decidir, dije, mi derecho a tomar mis propias decisiones, aunque esas decisiones fueran malas, tienes razón, reconoció. Y vi lo difícil que le resultaba hacer esa admisión. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad me estaba protegiendo a mí misma del dolor de verte luchar. Papá se inclinó hacia adelante en su silla. Creo que todos necesitamos reconocer que nuestras intenciones, por muy buenas que fueran, crearon este lío. Tu madre no debería haber enviado dinero a escondidas, pero Stephanie, tú tampoco deberías haber ocultado la pérdida de tu trabajo. Lo sé, admití. El orgullo es caro. ¿Y ahora qué?, preguntó Jason, la pregunta que todos estábamos pensando. Solo volvemos a fingir, después de esto, no, dijo papá firmemente. No podemos deshacer lo que ya hicimos, y honestamente, yo no quiero hacerlo. Yo tampoco, coincidió mamá, por doloroso que sea, se siente como ¿cómo finalmente drenar una herida que ha estado supurando durante años? Consideré la metáfora y sentí el dolor de la exposición, pero tal vez era la única manera de comenzar a sanar. Creo que necesitamos algunas reglas básicas de ahora en adelante. ¿Sugerí nuevos acuerdos familiares?, preguntó Jason. ¿Cómo? La honestidad, dije. Honestidad real, incluso cuando sea incómoda. Si estoy luchando, se los diré, pero a cambio, necesito que todos respeten mi independencia. Que ofrezcan ayuda directamente y acepten mi respuesta, aunque sea un no de eso. Parece justo, asintió papá. Necesito saber que la ayuda no viene con condiciones, continué. No de ninguno de ustedes. El dinero nunca fue para controlarte, protestó mamá. Tal vez no conscientemente, reconocí. Pero hay una dinámica de poder en dar en secreto. Ustedes sabían algo que yo no sabía, estaban influyendo en mi vida, sin mi conocimiento o consentimiento. Mamá guardó silencio un momento antes de asentar lentamente. Ahora lo veo, dijo. Yo tengo una sugerencia, ofreció Megan. Jason y yo hemos encontrado que nuestra terapia nos ha sido muy útil. Tal vez la terapia familiar les dé un espacio seguro para continuar estas conversaciones con algo de orientación.
El ceño fruncido inmediato de papá me dijo lo que pensaba de esa idea, pero para mi sorpresa, no la desestimó de inmediato. Tal vez, dijo a regañadientes. No soy muy dado a hablar con extraños sobre los asuntos familiares. Pero claramente no hemos manejado las cosas bien por nuestra cuenta. Estaría dispuesto a intentarlo. Mamá dijo, sonando aliviada con la sugerencia. Yo también, coincidí. Pero mientras tanto, quiero hablar sobre el dinero. Todos se tensaron nuevamente. Lo voy a devolver, dije con firmeza. Cada centavo, una vez que esté trabajando de nuevo. Absolutamente no, insistió mamá. Fue un regalo. Un regalo que no sabía que estaba recibiendo, señalé. Además, ese dinero vino de reliquias familiares que deberían haber permanecido en la familia. La joyería estaba destinada para ti algún día, dijo mamá. No de esta manera, insistí. No vendida pieza por pieza en secreto. ¿Y si llegamos a un compromiso? Sugirió papá. Stephanie, cuando estés de pie nuevamente, no devuelves el dinero directamente. En lugar de eso, abres una cuenta de ahorros para tu futuro o para reemplazar las reliquias algún día. La sugerencia resonó. No se trataba del dinero en sí, sino de lo que representaba, legado familiar, apoyo, continuidad. Eso podría serlo, coincidí en voz baja. Mientras tanto, dijo Jason, sorprendiéndome, si necesitas ayuda mientras buscas trabajo, tal vez pueda ofrecerte algo de trabajo por contrato para la empresa. Solo hasta que encuentres algo permanente. Nada de trato especial, salario regular. Por trabajo regular, miré a mi hermano, viendo una verdadera rama de olivo en su oferta. Agradecería eso y seré directa sobre lo que podemos y no podemos ayudar. Prometió mamá. No más apoyo secreto si realmente estás en problemas. Añadió papá, queremos saberlo, no para arreglarlo por ti, sino para apoyarte mientras lo arreglas tú misma. La conversación continuó mientras la noche se hacía más tarde. Hablamos sobre límites y expectativas. Sobre estilos de comunicación y disparadores. Hicimos planes para llamadas familiares semanales, donde todos compartiríamos un desafío que estábamos enfrentando. No importando lo pequeño que fuera. Papá aceptó a regañadientes probar 3 sesiones de terapia familiar antes de decidir si continuar. A medida que el agotamiento comenzaba a apoderarse de nosotros, Megan, ahora visiblemente cansada por el maratón emocional, hizo la pregunta que había estado flotando sin decirse. ¿Y qué pasa con mañana y el día siguiente? ¿Cómo nos aseguramos de no caer de nuevo en viejos patrones? Mamá dijo simplemente, un día a la vez. Los nuevos hábitos no se forman de la noche a la mañana y nos responsabilizamos unos a otros. Lo añadí suavemente pero con firmeza, mientras Jason y Megan se preparaban para irse. Mi hermano me apartó. Lo siento, dijo en voz baja, por haberte resentido todos estos años. Debería haber hablado contigo. Lo siento por no haber visto cómo mis decisiones te afectaron, respondí. Ambos hemos estado atrapados en nuestras propias narrativas. Nos abrazamos torpemente, oxidados para mostrar afecto físico el uno al otro. Pero fue un comienzo. Mientras me preparaba para irme también, mamá me entregó un pequeño paquete. Ábrelo cuando llegues a casa, dijo de vuelta en mi pequeño apartamento de estudio, desenvuelvo el paquete y encuentro un pequeño relicario de plata. Una de las piezas de la abuela que no se había vendido. Dentro había una pequeña foto de nuestra familia de hace años, todos sonriendo en unas vacaciones de verano. En la caja también había una nota escrita a mano por mamá, algunos tesoros no se pueden vender. Con amor. Mamá, cerré suavemente el relicario con las lágrimas, llenando mis ojos. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años, sentí que, finalmente caminábamos todos juntos, a la luz. En lugar de en las sombras. Han pasado 3 meses desde esa explosiva cena familiar. ¿Es notable como una sola pregunta ha ayudado el dinero? Puede desentrañar décadas de dinámicas familiares en minutos. A veces me pregunto si el desliz de papá fue completamente accidental o si alguna parte de él quería que, la verdad, saliera finalmente. No hemos discutido esa posibilidad, pero lo he visto más relajado estos días. Como si estuviera libre de cargas. Los cambios en nuestra familia no han sido dramáticos ni instantáneos. Han llegado en pequeños momentos, en conversaciones vacilantes, en la elección consciente de decir la verdad. Incluso cuando el silencio habría sido más fácil. Establecimos videollamadas familiares semanales que hemos mantenido fielmente. Las primeras fueron incómodas. Ninguno de nosotros sabía muy bien cómo navegar nuestro nuevo compromiso con la honestidad sin el refugio de nuestras evasiones habituales. Pero gradualmente, hemos desarrollado un ritmo, cada persona comparte un desafío que está enfrentando. No importa cuán pequeño, sin tratar de arreglar nada, solo escuchar y apoyar. La semana pasada, papá admitió que estaba luchando con la idea de vender su negocio. Por primera vez, lo vi vulnerable, sin vergüenza, pidiendo perspectivas en lugar de presentar decisiones ya tomadas.
Mamá compartió su miedo de regresar a la enseñanza después de tantos años fuera. Jason habló sobre sentirse abrumado por la paternidad que se avecinaba y yo confesé mi ansiedad sobre una entrevista de trabajo que se acercaba. Mi primera oportunidad seria desde el despido de ese ha sido otro cambio significativo. 2 semanas después de nuestro colapso familiar, recibí una llamada inesperada de uno de los socios de negocios de papá, que necesitaba a alguien con experiencia financiera para una empresa de tecnología en crecimiento en Bellington. Al principio, fui escéptica, pensaba que era otra intervención secreta, pero papá juró que no lo había orquestado. A veces el universo tiene su propio tiempo. Me mudé de vuelta a Vermont el mes pasado. No a la casa de mis padres, sino a un apartamento modesto a 15 minutos de distancia. El trabajo paga menos que mi puesto en Boston. Pero el costo de vida es mucho más bajo y ya no gasto dinero en mantener las apariencias que no puedo permitir. Mis migrañas han disminuido significativamente con la reducción del estrés. Mamá y yo hemos estado reconstruyendo nuestra relación lentamente. Nos reunimos para tomar café todas las semanas. Solo nosotras dos. Al principio nos limitábamos a temas seguros, pero gradualmente comenzamos a discutir problemas más profundos, sus preocupaciones sobre su matrimonio, mis miedos sobre comenzar de nuevo profesionalmente. Ella ha vuelto a enseñar a medio tiempo en la universidad comunitaria, algo que siempre había querido hacer, pero nunca lo había perseguido por su rol autoasignado como cuidadora de la familia. Me definía por lo que hacía por los demás. Me dijo durante una de nuestras citas de café: olvidé quién era fuera de ser tu madre y esposa de Thomas, y estaba tan decidida a ser diferente a ti, que no reconocí cuando estaba cometiendo los mismos errores. Solo que al revés. Admití que intenté tanto ser completamente independiente que me aislé a mí misma. Las sesiones de terapia familiar que papá aceptó a regañadientes han sido sorprendentemente productivas. La drag Winters, nuestra terapeuta, identificó patrones que ninguno de nosotros había reconocido, como la necesidad de control de papá y la necesidad de cuidar de mamá. Habían creado una dinámica donde la comunicación honesta se sentía peligrosa, como Jason y yo habíamos interiorizado esos patrones de diferentes maneras. Tu familia opera con reglas no habladas. Concluyó la drag Winters. Ella observó en nuestra tercera sesión que el principal problema era que los problemas deben resolverse en privado, no discutirse abiertamente. Eso podría funcionar para problemas simples, pero para asuntos emocionales complejos es desastroso. Papá, a su crédito, ha estado intentando. Después de nuestra quinta sesión, me apartó. Hablar de estos temas no es natural para mí, admitió, con voz áspera, pero estoy empezando a ver el daño que mi silencio ha causado. La mayor sorpresa ha sido mi relación en evolución con Jason. Sin la corriente subyacente de competencia y resentimiento, hemos descubierto que, en realidad, disfrutamos de la compañía del otro. Él me ha estado enseñando sobre el negocio de la construcción los fines de semana y yo lo he estado ayudando a modernizar los sistemas contables. Siempre pensé que mirabas por encima del negocio familiar, confesó un sábado mientras recorríamos un sitio de trabajo. Siempre pensé que me resentías por irte, respondí. Lo hice, admitió, pero no porque te fueras, sino porque parecía que lo hacías tan fácilmente. Como si quedarte cerca de la familia fuera de alguna manera menos valioso que hacerlo por tu cuenta. No fue fácil, le dije. Estaba aterrada, pero necesitaba probar algo para mí misma. ¿Y lo lograste?, preguntó. Consideré la pregunta. Sí y no. Demostré que podía sobrevivir por mí misma, pero también aprendí que la independencia no es lo mismo que el aislamiento. La conexión no es debilidad. En cuanto al dinero que mamá me envió en secreto, llegamos a una resolución. No lo devolví directamente, pero comencé una cuenta de ahorros especial. Parte eventualmente se destinará a reemplazar algo de la joyería heredada, cuando sea posible. El resto será para necesidades familiares futuras. No solo para mis propios hijos potenciales, algún día, sino para cualquier miembro de nuestra familia que necesite apoyo. Piénsalo como el fondo de transparencia de la familia Wilson. Bromeó Jason cuando expliqué el concepto. La revelación de mamá sobre su propio trauma financiero infantil me ha ayudado a entender mejor sus acciones, aunque aún no esté de acuerdo con cómo manejó las cosas. Ella creció con secretos y devastación repentina. Así que creó más secretos, tratando de evitar lo mismo para sus hijos. Es un recordatorio doloroso de que las heridas no sanadas a menudo se convierten en las heridas que infligimos a otros, incluso con las mejores intenciones. Papá y mamá están trabajando en su matrimonio. Han comenzado a ver a un terapeuta de pareja, además de nuestras sesiones familiares. Papá volvió a su dormitorio el mes pasado, un hito silencioso que nadie mencionó directamente. Pero todos notaron. Han comenzado a tomar lecciones de baile, de salón los jueves por la noche, algo que mamá siempre quiso intentar y que papá siempre evitó.
Su trata de aprender a moverse juntos. Explicó mamá cuando expresé sorpresa por la participación de papá. Comunicar sin palabras, dijo, para un hombre de pocas palabras. Parece la metáfora perfecta. La lección más profunda que he aprendido de todo esto es la diferencia entre habilitar y apoyar. El apoyo real respeta la autonomía y la dignidad. Viene con comunicación honesta, no con manipulaciones secretas. Eso de ser una mano mientras se permite que la otra persona decida si la toma. La ayuda financiera secreta de mamá vino del amor, pero fue habilitante más que verdaderamente de apoyo. Porque reforzaba patrones de deshonestidad y orgullo. El verdadero apoyo habría sido crear un ambiente familiar en el que me sintiera segura para admitir mis luchas, sin temor al juicio o a perder mi independencia. Eso es lo que estamos construyendo ahora, lentamente, imperfectamente, pero con intención. El domingo pasado, en nuestra más reciente cena familiar. Ahora una verdadera tradición mensual, en lugar de una obligación, usamos de nuevo la porcelana, fina de mamá, pero esta vez no fue para mantener las apariencias ni pretender perfección. Fue una elección consciente para celebrar lo lejos que hemos llegado, para honrar tanto nuestra historia como nuestro nuevo comienzo. Mientras pasábamos los platos alrededor de la mesa, papá hizo una pausa, su tenedor flotando sobre su plato. Estoy orgulloso de nosotros, dijo simplemente, para un hombre que alguna vez se comunicó principalmente con gruñidos y asentimientos. Fue prácticamente un soneto. El camino hacia la curación genuina de la familia es más largo que 3 meses. Por supuesto, todavía tropezamos, los viejos patrones emergen bajo el estrés. Justo la semana pasada me encontré minimizando una preocupación financiera durante nuestra llamada familiar. El impulso familiar de parecer autosuficiente, surgiendo automáticamente. Pero la diferencia ahora es que lo reconocí, tomé aire y luego dije la verdad, y mi familia escuchó, sin tratar de arreglarlo, sin juicio, ofreciendo apoyo sin exigir control. La verdad. Resulta que, como cualquier otro músculo, se fortalece con el uso. ¿Alguna vez has descubierto un secreto familiar que lo cambió todo o te has encontrado atrapado en patrones de comunicación transmitidos a través de generaciones? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas familiares es el primer paso hacia la sanación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale like al video y suscríbete para escuchar más historias sobre dinámicas familiares, sanación y crecimiento. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para comenzar a construir algo honesto desde las ruinas de lo que se rompió. Gracias por escuchar mi historia. Que tus propias familias encuentren caminos hacia una conexión verdadera, incluso cuando ese camino pase por terrenos difíciles.